Hoy vamos a hablar sobre la polis digital, sobre el mundo que está emergiendo, sobre esta sociedad que pareciera estar cambiando vertiginosamente. Y para esto, un invitado que además es un gran amigo mío, es un invitado de lujo, es una persona que se ha volcado a estas temáticas, Alejandro Barros, a quien doy la bienvenida. Experto, asesor internacional en estos temas, trabaja asesorando también al ministerio en su momento. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Alejandro, ¿qué es esto de polis digital? A ver, el concepto de polis digital es que, y lo hemos conversado en más de una oportunidad, es que ha ido surgiendo el concepto tradicional de polis es de la ciudad, esta ciudad-estado que tenían los griegos, en el cual el ciudadano era partícipe de la polis, pero una participación más allá de que ser un número más, digamos, sino que era artífice de lo que ocurría en esa polis y era constructor de la polis. Y lo que ocurre es que, y uno lo ve hoy día con el mundo de las tecnologías de información y el acceso que van teniendo cada vez más los ciudadanos, sin perjuicio que existen brechas que resolver en esta materia, es que estas herramientas están haciendo que el ciudadano se empodere más, pueda tener un mayor acceso a la información, pueda reducir las asimetrías de poder que estaban planteadas en el modelo tradicional, digamos, en que algunos expertos o algunos autoridades hablaban desde un púlpito hacia el resto de los ciudadanos. Y esa brecha se empieza a reducir. Y hoy día uno ve ejemplos que se están dando en el mundo y que están en este momento siendo estudiados de manera más profunda, lo que ocurrió en el norte de África y en varios de los países, incluso en países de la región, y sin ir más lejos en Chile. O sea, la construcción de esa polis digital se ve reflejado en movimientos que usan estas herramientas para discutir políticas públicas, para debatir políticas públicas, para hacer un planteamiento. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, un movimiento como el movimiento de los universitarios el año pasado, sin estas herramientas, probablemente lograr ese momentum que tuvo hubiera tomado varios años y tomó pocos meses. Este cambio en las relaciones nos puede llevar a colegir que hay un cambio de alcance mayor. Por ejemplo, cuando se habla de una nueva sociedad, le hemos puesto nombres como sociedad de la incertidumbre, sociedad líquida, sociedad de redes, en fin, hay una cantidad de calificativos que dan mostrando de que en realidad esto tiene muchas vertientes, muchos enfoques. Pero lo primero que me gustaría despejar es, en tu opinión, ¿se puede colegir que hay un cambio que está cambiando la sociedad? Yo creo que sin lugar a dudas. O sea, hoy día hay una sociedad que de alguna manera, y probablemente, yo creo que no... Lo que ha ocurrido con todo este ecosistema digital, por llamarlo de alguna manera, es que le ha empoderado a los ciudadanos y le ha entregado herramientas. Yo recuerdo en los años 80, yo fui dirigente estudiantil y me tocó armar marchas, por ejemplo, y uno lo hacía con papel roneo y te tenías que juntar y era un esfuerzo de meses para lograr algo. Hoy día los carros lo pueden hacer en un rato, digamos. Entonces, y eso uno lo mira en el mundo, por ejemplo, de las organizaciones sociales, pero si uno se va a otro espacio, el mundo del emprendimiento, por ejemplo. O sea, hoy día desarrollar un emprendimiento es bastante más simple y requiere, más simple en el sentido, si tú tienes una buena idea, eso sigue siendo una cosa que no ha cambiado, pero en el fondo las barreras de entrada se te empiezan a reducir. Y todos estos elementos hacen
que estas como asimetrías que había en el mundo del emprendimiento, en el mundo del poder político, en el mundo de las autoridades, cada vez son menores y el concepto también, y por otro lado, ¿a dónde nos va a llevar este cambio? ¿Qué es lo que va? Yo creo que estamos en un proceso, en un punto de inflexión en el cual yo no me atrevería a decir que hay una claridad de hacia dónde va. Yo creo que estamos en el momento de identificar. Por ejemplo, hay gente que dice que el impacto de las redes sociales en los movimientos del norte de África no fueron sustantivos para que pasara lo que pasó. Y otros dicen que sí. O sea, hoy día se habla de los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Y uno lee libros, por ejemplo, de Carr, en que tiene un libro a propósito del tema de impactos negativos que están teniendo las tecnologías, como por ejemplo, él tiene un libro que se llama The Shallow, que es cómo se ha ido reduciendo la profundidad en el pensamiento. Porque en realidad yo busco una cosa en Google y encuentro 2 o 3 ideas y con eso construyo algo. O la capacidad de concentración en la lectura profunda, cuando se produce el cambio de hacer, o sea, el libro, por ejemplo, la introducción del libro, originalmente los libros no eran para que cada persona los tuviera, sino que los tenía una persona que era la que leía en público al resto, digamos. Y de hecho los primeros libros, el concepto de los espacios en blanco, los signos de puntuación, no existían, porque no existía el concepto de leer de la lectura profunda, no leía en voz alta. Entonces, volviendo al tema de las tecnologías, hay gente que plantea que efectivamente se están produciendo cambios positivos y cambios negativos, como por ejemplo el tema de las relaciones personales. O sea, cuando alguien te dice, mira, yo tengo 15.000 amigos en Facebook. Uno dice, no, tú no tenés 15.000 amigos. Yo a duras penas tengo 5, digamos. Amigos. Amigos, de verdad, que uno dice. Y en el fondo estos conceptos empiezan a perder profundidad y densidad. Y por lo tanto ahí yo creo que hay un proceso de aprendizaje que nos queda un rato por entenderlo. Podríamos decir como una primera derivada de que el cambio tecnológico genera alteraciones topológicas, es decir, en las relaciones de los individuos, en cómo se llenan los espacios. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa es que el efecto tiempo-espacio ha cambiado. Sí. Ya vamos con una segunda caracterización. Una tercera caracterización es que la semántica está cambiando. Entonces pareciera que el concepto amigo tiene otra connotación distinta a la que nosotros conocimos, ¿cierto? En nuestro curso teníamos 5 amigos. Eran los amigos del alma que nos han acompañado a lo largo de toda la vida y que están en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Sí. ¿Cómo caracterizarías tú la sociedad que emerge? ¿Cuáles son los elementos que para ti marcan ciertas tendencias? Por ejemplo, en lo social, ¿qué podrías decir como caracterización? A ver, yo creo que la caracterización, por ejemplo, en lo social, pensando en las relaciones sociales y en la interacción entre personas, yo creo que se produce una inmediatización de esa interacción, en el sentido que además la gente espera que cuando tú mandaste un mail que le respondas al tiro y si es un tuiteo más rápido todavía. Entonces yo creo que hay un tema de inmediatez por un lado. Por otro lado, se tiende en ciertos espacios a reducir la profundidad del diálogo, en el sentido de que es más bullets. Lo que Zygmunt Bauman nos califica o caracteriza como la sociedad líquida, ¿verdad? Que fluye un poco, ¿para dónde está la pendiente? Para allá se va la cosa. Exactamente. En lo tecnológico, ¿qué podrías tú señalar como característica de esta nueva sociedad que emerge? Una de ellas pareciera ser la convergencia tecnológica.
Sí, efectivamente las tecnologías, o sea, se está dando hoy día una convergencia tal que incluso cuando uno habla del mundo de las comunicaciones, antes se hablaba de la comunicación de voz y la comunicación de datos. Eso empieza a perder y la verdad es que nos vamos a mover todo al mundo de los datos. La televisión digital es datos, transformado en imagen, pero es datos. La voz es datos. Y así, empieza a centrarse todo en un solo perfil. Ahora, yo creo que ahí hay un desafío no menor, y lo hemos conversado también en algunas oportunidades, es cómo uno hace para que no se quede gente fuera de este espacio. Hace años atrás nosotros tomamos una decisión respecto del agua, de la energía eléctrica. La pregunta es ¿qué decisión vamos a tomar en este espacio? Ahí surge una pregunta de cajón. ¿Está la sociedad chilena suficientemente consciente de este proceso? ¿Están sus autoridades sociabilizadas para orientarse en la búsqueda de respuesta a este tipo de demandas que emergen? Yo diría que no. Y no por varias razones. Una, porque, y quiero hacer una cosa que recuerdo a propósito de un post que yo escribí en mi sitio hace varios años atrás, que se llamaba Los temas TIC no son temas. En el cual empecé a mirar cómo los distintos ámbitos, el mundo de las ciencias políticas, el mundo de la economía, el mundo de los centros de pensamiento, y este no es un tema. A ver, tenemos usuarios potentes de tecnología, pero tenemos una debilidad en establecer esto como un motor de desarrollo para el país, de desarrollo de distintos ámbitos, social, económico. Déjame dártelo con un ejemplo. El año pasado fue, 2011, en la reunión del G8 en Francia, hubo una reunión previa que se llamaba el G8 y que ahí la consultora McKinsey presentó un estudio del impacto del Internet en los países desarrollados. Y el impacto, estamos hablando de impactos muy significativos, dependiendo del país, pero los rangos iban entre un 3 y un 4% del PIB. O sea, impactan en la economía potentemente, porque el 3 es una tremenda cuestión. Entonces, en el fondo uno dice, a ver, si nosotros nos creyéramos eso, o sea, siguiendo con la línea de pensamiento, nos creemos que efectivamente la conectividad, la Internet impacta, digamos, en un 3% en el PIB chileno, eso significaría que habría mucha gente haciendo cosas, desarrollando cosas, impulsando cosas. Y eso no se ve. O no tiene parangón lo que estamos haciendo respecto de lo que potencialmente se puede generar. Hay dos preguntas que también caen muy de cajón. ¿La simple cobertura de tecnología es respuesta a esa demanda de la incidencia que esto tiene, por ejemplo, en el producto geográfico? Yo creo que no es lo único. Pero aquí hay una discusión que es como el huevo o la gallina. ¿Qué ponemos primero? ¿Ponemos el despliegue de redes y la conectividad para que los ciudadanos se conecten? ¿O ponemos aplicativos y productos de eso que los ciudadanos se van a conectar? Déjame hacerte un comentario y te pido que tú reacciones. Yo tengo la impresión de que en Chile no hay un problema de cobertura, no hay un problema de conectividad. Yo tengo la impresión de que en Chile no sabemos usar las potencialidades que estas tienen. Por ejemplo, los estudiantes, ¿qué hacen con el Internet? Una industria, ¿cuánto utiliza el Internet? La familia, ¿cuánto sentido le da a la utilización del Internet? A ver, yo comparto parcialmente tu diagnóstico, porque hace unos días atrás estuve haciendo un análisis respecto de el costo, o sea, en el fondo era un post que decía cómo podemos llegar a los sectores más postergados desde el punto de vista de la conectividad. Y hay algunos números que circulan de distintos estudios que la disposición de pago por Internet es del orden del 3 al 4% del ingreso familiar.
Eso es lo que la gente está dispuesta a pagar. Este es un estudio que hizo Intel en varios países del mundo. Y de hecho un estudio de la Universidad Alberto Hurtado reflejó algo parecido aquí en Chile. Entonces, si uno toma los quintiles, yo lo que hice fue calcular, por un lado, cuánto era la disposición de pago, dado este número del 3%, y cuánto cuesta el plan más barato de Internet. Y efectivamente en el quintil, el tercero, el cuarto y el quinto, no hay brecha. Pero en el primero y el segundo sí hay. O sea, hay una brecha que la gente dice, yo no sé si a lo mejor algunos de ellos sí van a estar dispuestos a gastar más de un 3% en esa conectividad. Pero en los grandes números no. Eso por un lado. Por lo tanto, uno dice ya, esas personas van a seguir postergadas o no. ¿Cuál va a ser el rol de privados y públicos en este espacio? Hay países como los que tú conoces, en el caso de Finlandia, en el cual esto se definió como un servicio básico. Y como es un servicio básico, aplican más o menos las mismas ideas que hay para la luz, que hay para el agua. Y el agua nosotros en algunos casos la subsidiamos, y la luz también. El Estado chileno ni siquiera lo ha pensado. Se planteó, por ejemplo, en la última elección presidencial, hubo planteamientos de la candidatura en ese momento del actual presidente Sebastián Piñera, de hacer un subsidio a la demanda. Yo no sé si, a mí no me gusta mucho el subsidio a la demanda como modelo, pero sí creo que el rol que tiene el Estado tiene un rol fundamental para reducir esa brecha, y tiene que tomar una decisión al respecto. Y yo creo que esa decisión no se ha tomado del todo, y ahí también los privados tienen algo que decir. Pero volviendo al otro espacio, uno dice el ejemplo de los cabros, los alumnos universitarios. Efectivamente, el que hayan aplicaciones hace que haya una motivación por conectarse. Un ejemplo de esto es el Plan Ceibal en Uruguay, en el cual se le entregó computadores a todo el primer nivel escolar, llegan como hasta sexto básico, a todos los niños del país, con conectividad. Y recién están haciendo evaluaciones, porque una de las preocupaciones originales que tenían era que esto no impactó directamente en una mejoría de la educación, medida con las herramientas tradicionales, claro. Y sabemos que hay todo un tema de cambio de ontologías y que las herramientas tradicionales no permiten medir. Pero sí generó una reducción de brecha en esas familias, porque resulta que ahora uruguayos de nivel socioeconómico bajo, un aporte importante, buscan trabajo por la internet. Bueno, eso también está pasando en Chile, pero sobre estos temas vamos a volver en el segundo bloque. Estamos en Nuevas Miradas, que busca incentivar que usted en su familia tenga estos temas de conversación y vaya sensibilizando de lo que nosotros creemos son los temas de alta relevancia para nuestro país. Nos vamos a separar solo un minuto, ya volvemos, por favor, esperen.